vamos a estudiar un poco el análisis, lo que se llama el análisis económico de los impuestos. Empecemos recordando que normalmente en la literatura de este ámbito los impuestos se clasifican en dos grandes rubros. Por un lado los impuestos directos y por el otro lado los impuestos indirectos. Los directos son los impuestos que las personas, las empresas, pagamos directamente al fisco. Los impuestos indirectos, como su nombre sugiere, son los que suponen algún tipo de mediación. En este caso es importante señalar que los impuestos llamados directos, por ejemplo, son el impuesto a las utilidades de las empresas o los impuestos patrimoniales, impuesto a los inmuebles, impuesto a los vehículos. Hay países como Estados Unidos donde también hay el impuesto al ingreso. Entonces, estos impuestos son directos porque en general el contribuyente va y paga, como su nombre sugiere, directamente su impuesto al fisco. Ahora, normalmente hay la intermediación de la banca, o sea, uno va al banco y paga el impuesto, pero el banco lo que hace es tomar el dinero del contribuyente y ponerlo en una cuenta fiscal. Entonces, esa intermediación del banco no interesa. Lo que interesa es que el dinero del contribuyente va directo a una cuenta del fisco. En cambio, los llamados impuestos indirectos ocurren normalmente cuando compramos algún bien o un servicio. Entonces, en este caso, el consumidor paga por el bien o por el servicio, la empresa que le está vendiendo el producto toma ese dinero y una parte de ese monto es el impuesto. Entonces, en los impuestos indirectos, las empresas actúan en realidad como agentes de retención del impuesto. Cobran el impuesto y luego, cada cierto tiempo, de acuerdo a la norma tributaria, van y depositan ese dinero en las cuentas fiscales. Entonces, en los impuestos indirectos tenemos que las empresas actúan como agentes de recaudación del impuesto. Precisamente, por ejemplo, un impuesto a las transacciones es un impuesto indirecto porque es un impuesto que se paga siempre que realizamos una compra o una venta, ¿verdad? El IVA es un impuesto un poco sofisticado, pero básicamente también se paga cuando compramos un bien, entonces corresponde a la categoría de impuestos indirectos. Y finalmente, un tercer tipo de impuesto indirecto es los impuestos a los consumos específicos. Bueno, entonces fundamentalmente nos vamos a concentrar en el estudio de estos terceros, que es básicamente impuestos que gravan el consumo, la compra de un determinado bien. Entonces, ¿cómo funciona el impuesto a los consumos específicos? Entonces, si consideramos un modelito básico de teoría económica, podemos imaginar la conocida cruz marshalliana, ¿verdad? La curva de demanda y la curva de oferta. Ahí está, ¿no? Entonces, detrás de la demanda están los consumidores, la relación es inversa, a mayor precio compran menos, a menor precio compran más. La curva de oferta, por el contrario, es una relación directa, a mayor precio las empresas, los empresarios, los comerciantes van a querer vender más. En la interacción de los agentes económicos, pues, podemos imaginar que se determina el precio de equilibrio, lo vamos a llamar precio cero y la cantidad cero. Entonces, básicamente, ese es el escenario que se generaría en condiciones de libre mercado, que normalmente asumiríamos en este caso la idea de que no existe el impuesto. No existe el impuesto. Ahora bien, en estos impuestos llamados a los consumos específicos hay dos modalidades. Lo que se llama el impuesto unitario, y por el otro lado lo que se llama el impuesto ad valorem. El impuesto unitario es cuando la norma tributaria establece que se debe pagar por concepto del impuesto tantos dólares, tantos bolivianos, tantas rupias por unidad comercializada del bien. Por poner un ejemplo, por ejemplo, podríamos imaginar que, por decir, la Coca-Cola tenga un impuesto unitario. Entonces, por decir, 50 centavos o un boliviano o un dólar, como ustedes prefieran, la unidad monetaria que ustedes prefieran, que sea el impuesto por litro, ¿no? Por litro, ¿no? Y eso ya se verá cómo se va a manejar a nivel de los envases. Pero supongamos que el gobierno dice por unidad, por litro de bebida gaseosa, el consumidor o la empresa debe pagarse un impuesto de un boliviano o un dólar. Entonces, ese es un impuesto unitario, ¿no?
Entonces es un monto por unidad comercializada del bien. Ahora bien, la otra alternativa es el impuesto al valor, que es el que se expresa como porcentaje del precio, ¿no? Entonces, en algún país podríamos imaginar, por ejemplo, que las bebidas alcohólicas estén grabadas con por decir, el 40% del precio de venta. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una persona va y compra una bebida, supongamos que el precio de la bebida fuese de 100 bolivianos la botella, entonces el 40% es impuesto. Entonces, de los 60 bolivianos o de los 60 dólares, de los 100 bolivianos o de los 100 dólares, 40 va a ser impuesto y 60 es lo que queda en manos de la empresa, ¿no? Entonces, la diferencia es que aquí tenemos, básicamente, lo voy a poner así, pesos por unidad, ¿verdad? Por unidad comercializada del bien. Aquí normalmente es porcentaje por el precio al que se vende el producto, ¿no? 10%, 20%, 30%, de acuerdo a lo que se haya definido la norma tributaria. Bueno, entonces la pregunta es, si en el mercado de un bien o de un servicio concreto, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos o algún otro producto, los automóviles, los barcos, los yates, o por ejemplo cierto tipo de prendas de vestir, o sea, lo que a las autoridades se les ocurriera grabar con este tipo de impuestos, bueno, ¿qué efectos tendría en ese mercado? Ahora bien, podemos modelarlo de la siguiente manera. La idea fundamental sería, imaginémonos que se crea un impuesto en un mercado. Entonces, esto lo podemos modelar básicamente conceptualizando como un desplazamiento de la curva de oferta. Esa sería la curva de oferta más el impuesto, en el sentido que eleva el precio, lo eleva el precio. Entonces, el nuevo equilibrio estaría acá. Aquí estaría el nuevo equilibrio. A este de acá lo vamos a llamar E, a este de aquí lo vamos a llamar F. Entonces, aquí estaría la nueva cantidad. Aquí estaría la nueva cantidad. Entonces, claramente, el diagrama nos dice que, como el producto se está encareciendo para los consumidores, la cantidad se reduce, ¿no? Entonces, va a haber un efecto de reducción de la cantidad. Por el otro lado, acá tenemos el precio que va a pagar el comprador. Lo voy a llamar PC, el precio del comprador, ¿no? Pero acá vamos a tener el precio que queda en manos del vendedor, lo voy a llamar PV. Entonces, básicamente, la brecha entre lo que paga el consumidor y lo que se queda en manos del vendedor es precisamente la magnitud del impuesto. Ahora bien, precisamente le estoy llamando T porque estoy imaginando en este diagrama un impuesto de tipo unitario. ¿Cómo sé que estoy graficando un impuesto unitario? Porque el desplazamiento que he hecho de la curva de oferta es paralelo. Estoy desplazando la curva de oferta de manera paralela. Bueno, entonces aquí estoy mostrando, estoy imaginando cuáles serían los efectos de un impuesto unitario al consumo de un determinado bien. Muy bien, ahora, aquí hay varios análisis que se puede hacer adicionalmente. O sea, sabemos que el producto, la cantidad se reduce, que se genera una brecha entre el precio que paga el consumidor y el precio que queda en manos del vendedor. Pero además vamos a hacer lo siguiente. A este P lo voy a llamar P max, en el sentido que es el máximo precio que están dispuestos a pagar los consumidores. Y a este precio que aparece aquí lo voy a llamar P min. P min, en el sentido que es el mínimo precio que requerían las empresas, ¿verdad? Ahora bien, entonces, aquí nosotros necesitamos algunos conceptos adicionales. Los conceptos adicionales son los conceptos clásicos de excedente del consumidor y del excedente del productor. Entonces, el detalle es el siguiente. Si nosotros imaginamos la situación sin el impuesto, el excedente de los consumidores viene a ser el área formada entre el precio máximo, el precio de equilibrio del mercado y el punto E. Entonces lo voy a poner así. Las coordenadas formadas por el precio máximo, el precio de equilibrio y la situación del punto E. Entonces, este triángulo de aquí hasta acá viene a ser el excedente de los consumidores sin la existencia del impuesto. Y el excedente de los productores viene a ser el triángulo
que está formado desde P0, que va hasta E y que va hasta el P', este otro triángulo, ¿verdad? Entonces tendríamos el precio 0, el punto E y el P'. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el detalle? Si nosotros sumamos todo esto, el excedente total va a ser precisamente el triángulo que va de Pmax al punto E y termina en el P', todo este triángulo de acá. La suma del excedente de los consumidores más el excedente de los productores. Entonces pongámoslo Pmax, el punto E, P'. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando introducimos el impuesto? Cuando introducimos el impuesto, con el impuesto, ¿qué va a pasar? El detalle va a ser el siguiente. El excedente de los consumidores se reduce, porque ahora este es el precio que tienen que pagar los consumidores. Entonces vamos a tener del Pmax al F al PC. Pmax, F, P, C. Entonces, claramente vemos que de 0, este triángulo de aquí se ha achicado a un triángulo más pequeño. Por cuestiones de comodidad, lo voy a remarcar, lo voy a sombrear ahora, el excedente de los consumidores. Ahora bien, el excedente de los productores. Excedente de los productores. El excedente de los productores también se reduce de ser P0, E, P'. Ahora nosotros vamos a bajar hasta PB. Entonces vamos a ir de PB a este punto, lo vamos a llamar EFG, para ubicarlo hasta el P'. Entonces vamos a tener PB, G, P'. Entonces, evidentemente, los dos triángulos se han achicado, ¿verdad? Los dos se han achicado. Ahora bien, entonces lo que tenemos, lo voy a sombrear también con colorcito verde para ilustrar la idea. Ahí está, ese es el excedente de los productores con el impuesto. El rojo es la zona del excedente de los productores sin el impuesto. Ahora, la zona central, esta parte de aquí, ¿qué va a ser? Si nos damos cuenta, es el valor del impuesto unitario es un rectángulo. Si lo multiplicamos por la cantidad Q1, vamos a tener precisamente el área de este rectángulo. Entonces, ¿eso qué va a ser? Va a ser la recaudación fiscal, que sería el rectángulo formado por PC, F, G, PV. Entonces podemos apreciar que aparece como una cuña acá, ¿verdad? Bueno, entonces este rectángulo de acá viene a ser precisamente la recaudación fiscal. Ahora bien, el detalle es el siguiente. Sin el impuesto, el excedente total del mercado era de Pmax a E a P', ese triángulo. Ahora, con el impuesto, las tres áreas del excedente de los consumidores, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, el excedente total va a ser igual a el excedente de los consumidores más el excedente de los productores más la recaudación fiscal. Pero si tomamos eso en cuenta, partimos de Pmax, vamos hasta F, bajamos a G y de ahí vamos hasta P'. Claramente podemos ver que antes el excedente total era Pmax, E, P'. Ahora el nuevo excedente total es Pmax, F, G, P'. Entonces aquí hay un triangulito muy pequeño en relación al gráfico, puede ser grande en términos de magnitud, puede ser pequeño también, a priori no podemos decir nada sobre su cuantía, pero es un monto de dinero que estaba en el mercado, que estaba, digamos, en el juego de la economía, pero que con el impuesto desaparece. ¿Por qué? Porque este triangulito de aquí era dinero estaba en el bolsillo de los consumidores. Este otro triangulito era dinero que quedaba en manos de los productores. Ahora, con el impuesto, ese monto de dinero desaparece. Los dos montos que aparecen acá desaparecen. El fisco entra, se apropia de un pedazo, pero esta parte sencillamente no se la apropia a nadie. Entonces, ese triangulito negro es lo que se llama el costo social del impuesto, cuyas coordenadas serían E, F, E, G.
Ese sería el área del costo social del impuesto. Entonces, la idea de esto es que todo impuesto de este tipo, un impuesto al consumo específico, genera cierta pérdida de eficiencia del mercado, de la economía. Genera una pérdida. Ahora, esa pérdida puede ser grande o puede ser pequeña, va a depender de la naturaleza del mercado. Pero la teoría económica nos dice que los impuestos al introducir esta brecha entre el precio del comprador y el precio del vendedor, y siendo que hay una parte de dinero que había en el mercado que desaparece, que nadie se lo apropia, hay un costo social que se llama el costo social del impuesto. Ahora bien, añadamos algo más. Normalmente cuando se crea uno de estos impuestos, normalmente cualquier persona dice, a ver, si antes pagaba por el producto, por decir, $50 y se crea un impuesto de $5, entonces ahora va a pagar, si antes pagaba 50, ahora va a pagar 55. Esto se lo asocia a la idea de que los empresarios, las empresas, simplemente agarran y cuando hay un nuevo impuesto le suben el precio en el mismo monto. Y por lo tanto, lo único que el impuesto no afectaría a las empresas y solo afectaría a los consumidores. El análisis que tenemos acá nos dice que eso no es tan así. ¿Por qué? Porque antes los consumidores pagaban P0, o sea, antes que se pegue el impuesto, P0, ahora pagan P0. Entonces, técnicamente, este área de aquí, que estoy sombreando con color azul, sería el monto de dinero que estaba en poder de los consumidores y gracias al impuesto pasa a poder del fisco. O sea, hay una parte que efectivamente del impuesto la pagan los consumidores. Pero los productores antes recibían P0 y ahora solo reciben PB. Entonces, este otro rectángulo que estoy marcando con sentido contrario es la parte que pagan pues viene a ser el costo para las empresas del impuesto. Entonces, claramente, mientras que todo el rectángulo representa la recaudación fiscal, una parte la pagan los consumidores, la otra parte la pagan los productores. Ahora, en este gráfico de la pizarra daría la impresión de que es mitad y mitad, ¿no? La mitad de la recaudación fiscal sale del bolsillo de los consumidores y la mitad de la recaudación fiscal es lo que implica para las empresas el impuesto. Pero esto va a depender de las pendientes de las curvas de oferta y demanda y normalmente en la literatura se dice que depende de las elasticidades, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser a mitad, sino que dependiendo de las pendientes o de las elasticidades va a haber un grupo que paga más y un grupo que paga menos. Finalmente, el gráfico que hemos hecho corresponde a un impuesto unitario. ¿Qué pasaría en el caso de un impuesto al valor? El análisis básicamente es el mismo, ahí está la demanda y ahí está la oferta, solo que, como es un impuesto en porcentaje, el desplazamiento de la curva de oferta sería no paralelo, o sea, se abre la curva. Pero ustedes pueden hacer el ejercicio, el análisis es básicamente el mismo, ¿no? La única diferencia está que en vez de ser un desplazamiento paralelo, es un desplazamiento de giro, ¿no? Esto ocurre en el ad valor, impuesto unitario, el que tenemos en la pizarra.